explorador, soy alguien que le gusta partir de una masa informe, digamos, a realizar lo que uno ha imaginado. Eso es en gran parte de mi trabajo, pero después hay toda una etapa que se ha repetido a través del tiempo, que es el trabajar con objetos encontrados. Acá en esta muestra vamos a tener un ejemplo de los objetos encontrados. En un tiempo utilicé objetos encontrados de metal y materia cerámica. Luego, años más tarde, he usado todos los materiales. Es decir, traté de no privarme de ningún material. Mi actividad cultural hoy es, yo diría, por un lado, es la de siempre. Estoy exponiendo menos ciertas cosas como que inauguremos un nuevo edificio en Oberá, en Misiones, donde yo estuve dando clase unos años, y donde prácticamente se conformó la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Misiones. He expuesto, ya debo estar alrededor de 350 exposiciones, llevo hechas, chicas y grandes, en museos y en galerías. Pero algo que mantuve siempre fue la cuestión de la docencia. Lo hice acá, lo hice en algunas provincias argentinas, lo hice en Ginebra. Y bueno, hoy continúo en mi taller. Ya dejé la docencia oficial, por supuesto, hace tiempo. Así que el grupo que trabaja conmigo en este taller, bueno, vamos a hacer alguna muestra este año. El periodo que yo viví en Suiza, que fueron 7 años, una de las exposiciones que hice fue en las Naciones Unidas, en el edificio de las Naciones Unidas. Un hermoso espacio para exposiciones que hay en las Naciones Unidas. Mientras estaba haciendo esta exposición, hay 3 personas que me visitan que resultaron ser socios de un proyecto. ¿Qué era? Me hacen la propuesta de, por un lado, de ocuparse de mi obra, de mandarla a las subastas de Londres, a hacer a trabajar, en fin, a elaborar, a trabajar un poco mi escultura, mi trabajo en escultura. Y por otro lado me hacen la propuesta de un trabajo de restauración, cosa que yo no soy alguien que tiene una formación de restaurador, pero cuando me lo proponen y me dicen de qué se trata, me resultó fácil. Ustedes saben que con un rollo de alambre y una pinza, los argentinos arreglamos cualquier cosa. Bueno, no es exactamente así, pero bueno, con toda la intuición más las técnicas aprendidas, llevamos a cabo un trabajo con mis 2 hijos como ayudantes, que bueno, fueron realmente mis apoyos totales para realizar esa obra, que se hace una sola vez en la historia del arte y bueno, se hizo en ese momento. Eso es una anécdota en todo caso para tenerlo en cuenta. Eso me abrió las puertas para otras muestras y simultáneamente el que fue mi galerista allí me hizo una hermosa muestra personal y luego hicimos, cuando cumplió 20 años de actividad la galería, hicimos muestras en diversos lugares, en Francia particularmente, con
maestros europeos, con Picasso, Miró, Bacon, y con algunos americanos como Guayasamín, y se hicieron 2 o 3 muestras que para mí fueron unas puertas abiertas a otro mundo, a un mundo que no tenía ni idea de cómo era. Por un lado digo, sigue siendo lo mismo de siempre, un individuo que se expresa y dice con total libertad lo que siente y utiliza los materiales con los cuales siente que su obra va a poder transmitir algo. Por otro lado, hay una globalización, no solamente en la Argentina, no solamente aquí, sino realmente es una globalización. A mí no me preocupan tanto las globalizaciones, por ejemplo, cuando se trata de los derechos humanos. Me encantaría que se globalice eso muchísimo, como o por la erradicación del hambre, la pobreza. Eso me encantaría, una globalización de ese modo. En el arte, en la cultura, la globalización no significa para mí algo realmente contundente, algo importante, algo beneficioso, si se quiere. De todas maneras, eso será a juzgar dentro de un siglo o de medio siglo, no sé. Hay demasiadas cosas que se parecen alrededor del globo terráqueo, ¿no? ¿De qué se parecen? Que se hacen aquí, se hacen en Ginebra, se hacen en Finlandia, se hacen en Turquía. Sí, son cosas muy eso es globalización cultural, llamémosle. Eso existe y ha dado la vuelta al mundo. No sé si eso también será algo que ya queda instalado, porque siempre pareció que quedó instalado para siempre, los tantos ismos que hubo en el arte, ¿no? Que se pueden recordar que hubo en el arte. Pero tampoco esto es un ismo, es una manera filosófica de ver las cosas. No es exactamente así. No es solamente los materiales o los modos, es una cuestión conceptual diferente. Creo que lo conceptual existió siempre. Existió con Miguel Ángel, existió con Leonardo. Lo conceptual, para poder hacer la obra que ellos hicieron, tenía que haber un concepto detrás, eso no me cabe ninguna duda. Hoy el concepto llega a ser hasta una cuestión abstracta, ¿no? Que es considerada también arte. Esto, bueno, será una cuestión de verlo. Yo soy de mirar todo. Yo prefiero ver todo, enterarme de todo. De allí haré la definición de qué es lo que más me interesa, más me llega, más me gusta, pero bueno, yo veo todo.